¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos gritan más fuerte justo cuando el mundo calla? ¿Te ha pasado que cuando todos duermen, tú comienzas a llorar? ¿Y si te dijera que las noches de insomnio no son castigos, sino citas divinas cuidadosamente, agendadas por Dios, donde Él te está esperando en el silencio para darte una respuesta que jamás escucharías en medio del ruido del día? Y si te dijera que hay promesas que solo se revelan bajo la luz de la luna, lágrimas que se transforman en llaves espirituales y oraciones susurradas entre suspiros que mueven el corazón de Dios más que 1000 gritos, ¿seguirías pensando que el insomnio es una maldición? ¿O te atreverías a creer que Dios está hablándote en medio de esa noche larga cuando creías que el cielo estaba en silencio? Hoy te encuentras ante una bifurcación espiritual. No es solo otro video, es un punto de decisión eterna. Tienes dos caminos. Uno, te suscribes ahora mismo a este canal y te conviertes en parte de este altar digital donde Dios está hablando a miles. Y algo maravilloso comenzará a suceder en tu vida. Bendiciones retenidas empezarán a moverse. El cielo empezará a abrirse, pero si ignoras este llamado, si pasas por aquí como quien pasa por una ventana más, algo muy oscuro podría tocar tu vida, porque cuando ignoramos la voz de Dios, también ignoramos su protección. No tomes esto a la ligera. Hoy Dios te dice, te estoy hablando ahora. Escoge bien, porque hay batallas que solo puedes vencer desde el lugar correcto. Y hoy este canal es ese lugar. Este no es un video más, es una cita secreta con el cielo. Es Dios diciendo, estoy aquí, te he visto, te he escuchado, y esta vez te voy a responder, porque hay cosas que solo se entienden en la oscuridad, porque hay palabras que solo el alma puede oír cuando el cuerpo se rinde al cansancio, porque cuando todos se van a dormir, Dios se queda contigo. Esta no es solo una enseñanza, es una llave, es una revelación, es un espejo del alma. Hoy vas a entender por qué no podías dormir, vas a descubrir que mientras tú llorabas el cielo se movía, que mientras tú preguntabas, ¿dónde estás, Dios?, Él preparaba respuestas con nombre y dirección. ¿Sabías que hay historias bíblicas enteras que ocurrieron en medio de la noche? ¿Sabías que algunos de los encuentros más poderosos entre el cielo y la tierra ocurrieron en insomnios sagrados? Hoy te voy a enseñar 17 verdades espirituales escondidas entre las sombras de la noche. Verdades que no solo consolarán tu alma, sino que abrirán un portal de comunión entre tú y Dios que te marcará para siempre. Hay un secreto espiritual que muy pocos conocen. El insomnio también puede ser un altar, un espacio donde Dios no solo consuela, sino instruye, redirecciona, transforma y responde. Hoy vas a entender qué hacer con tus noches largas, cómo orar cuando no puedes dormir, qué versículos te pueden devolver la paz y por qué, precisamente en esa hora donde te sientes más frágil, Dios está construyendo tu mayor fortaleza. Prepárate, porque esta noche vas a dormir diferente, pero antes vas a despertar en el espíritu. Una reflexión rápida antes de empezar. Muchos ven el insomnio como una debilidad, pero a los ojos de Dios puede ser una ventana de oportunidad para hablarte cuando finalmente te detienes. Porque mientras el día te distrae, la noche te enfrenta contigo mismo y con Él. Así que no huyas más de tu insomnio, míralo de frente, porque quizás no es insomnio. Es Dios hablándote. Antes de comenzar con este estudio profundo y revelador, quiero que escribas en los comentarios esta frase de fe. Dios me hablará esta noche. Escríbelo como señal de que estás dispuesto a escuchar su voz, incluso en tus horas más solitarias. Escríbelo como un pacto espiritual entre tú y el cielo.
Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, regálale un me gusta a este video, no por mí, sino porque al hacerlo estás forzando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra sanadora a más personas que están llorando en silencio esta misma noche. Tú no sabes a cuántas almas puedes alcanzar simplemente tocando ese botón. Estás ayudando a difundir la voz de Dios en medio de la noche de alguien más. Felicidades por hacerlo. Eres parte de un ejército digital de consuelo y esperanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio para los que no tienen iglesia cerca. Es una voz para los que necesitan una palabra urgente de Dios y no pueden esperar al domingo. Comenta ahora mismo, paz en Cristo, como señal de que estás listo para comenzar este viaje de revelación. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede tener la clave que desbloquee una bendición retenida en tu vida. Quédate hasta el final, porque hoy no solo aprenderás, hoy Dios te responderá. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar este viaje espiritual, donde la noche se convierte en altar y el insomnio en revelación celestial. El llamado de Samuel en medio de la noche. Hay relatos bíblicos que no necesitan demasiadas explicaciones para conmover profundamente al corazón del creyente. Basta con leerlos con el alma abierta y el oído espiritual atento para sentir que, de alguna manera, esa escena milenaria fue escrita con nuestro nombre. En nuestra estación más oscura, en el capítulo exacto de nuestra vida, donde el insomnio no nos deja en paz y el corazón clama por una respuesta. Uno de esos relatos, sin duda alguna, es el del joven Samuel, que fue llamado por Dios. Mientras todos dormían, la escena se desarrolla en el templo en una noche silenciosa, cuando todos descansaban. Samuel, aún niño, vivía y servía en la casa de Dios bajo la tutela de Elí. Y en ese escenario aparentemente tranquilo ocurre algo extraordinario. Una voz lo llama por su nombre. ¡Samuel, Samuel! Y él, sin comprender de inmediato lo que sucedía, corre a Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Así ocurre 3 veces, hasta que Elí, con sabiduría espiritual, entiende que es Dios quien está intentando hablarle. Entonces le dice, si vuelves a oír la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aquí comienza una enseñanza poderosa para todos nosotros. Hay momentos en los que Dios decide interrumpir nuestro descanso, nuestra rutina, nuestra quietud, para hablarnos. Pero no siempre lo reconocemos al primer llamado. A veces creemos que es nuestra mente, que son nuestros pensamientos, que es ansiedad. Pero no, es Dios, el mismo Dios que llamó a Samuel en la noche. También puede estar llamándote a ti, porque Dios llama en la noche, porque es el momento en que menos ruido hay, porque es cuando la humanidad descansa y el espíritu está más vulnerable, más sensible, más disponible, porque la noche tiene un lenguaje distinto, uno donde no hay distracciones, donde el alma se silencia y donde el cielo puede resonar con más fuerza. ¿Te has preguntado cuántas veces Dios ya te ha llamado mientras no podías dormir? ¿Cuántas veces tu corazón se inquietó, tus pensamientos se agitaron, sentiste un peso, una inquietud, una carga invisible, y simplemente lo ignoraste? Quizás estabas frente a un llamado, y como Samuel estabas confundiendo la voz de Dios con otra cosa. Esta historia nos muestra que, incluso cuando no comprendemos lo que ocurre, Dios sigue llamando. No se cansa, no se detiene, no deja de hablar solo porque no respondemos. Al contrario, persevera, llama una vez, llama 2 veces, llama 3 veces, porque Él sabe que eventualmente vamos a entender, y cuando entendamos, esa respuesta cambiará para siempre el curso de nuestra vida espiritual. Imagina por un momento que Samuel no hubiera respondido. Imagina que se hubiera dormido sin más. Imagina que no hubiera ido a Elí,
que no hubiera obedecido, que no hubiera aprendido a discernir la voz divina, ¿qué habría sido de su destino? ¿Y qué será del tuyo si no aprendes a reconocer cuando Dios te habla en medio de la noche? Este es un llamado urgente a afinar nuestros oídos espirituales, a entender que el insomnio muchas veces es un altar escondido donde Dios desea revelarnos cosas profundas, misterios del reino, direcciones, correcciones y promesas que están suspendidas esperando nuestra disposición para escucharlas. Observa algo clave en esta historia. Samuel estaba sirviendo en la casa del Señor, es decir, no era un niño alejado de lo sagrado. Estaba inmerso en un ambiente espiritual, pero aún así no reconocía la voz de Dios. Esto nos enseña algo profundo. No basta con estar cerca del altar si no tienes el oído entrenado para el cielo. Puedes orar, puedes asistir a una iglesia, puedes ver videos cristianos todos los días, pero si no aprendes a identificar cuándo es Dios quien está hablando, puedes estar perdiendo los mensajes más importantes de tu vida. Y esos mensajes no siempre llegan en el culto, ni con música, ni con lágrimas. A veces llegan con insomnio, en una madrugada seca, en un cuarto oscuro, en un silencio tan profundo que duele, en una voz interna que te llama por tu nombre una y otra vez. La madurez espiritual de Samuel comienza cuando cambia su respuesta. Al principio respondía con lógica humana: «Aquí estoy, Elí». Pero luego responde con sensibilidad espiritual: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ese cambio de respuesta representa el paso de una fe infantil a una comunión madura. Y tú también puedes hacer ese salto esta noche. Deja de responder al insomnio como si fuera solo un problema físico. Deja de tomarlo como un castigo o una molestia. Responde como Samuel. Abre tu alma, ríndete, escucha. Porque muchas veces lo que Dios quiere decirte en la noche no es una respuesta. Es una asignación. Sí, Samuel no recibió solo consuelo, recibió una responsabilidad, una palabra que transformaría la historia de Israel. Y tú, en este mismo instante, puedes estar siendo preparado para algo mayor, una instrucción, un destino, un llamado, pero solo lo recibirás si decides escuchar. ¿Y cómo se escucha a Dios en medio del insomnio? A veces es una palabra que resuena en tu mente sin que sepas de dónde vino. Otras veces es un versículo que no puedes dejar de recordar. En ocasiones es una carga por alguien, un deseo inexplicable de orar, un impulso de levantarte a escribir o llorar o interceder. No ignores eso, no lo reprimas. Es Dios. Da el paso. Levántate si es necesario. Ora, lee la Biblia, quédate en silencio, pregunta: ¿qué quieres decirme, Señor? Y quédate ahí, esperando, porque Él responde. Y a veces, cuando parece que no pasa nada, es cuando más está trabajando. El insomnio puede ser tu nuevo altar, el silencio puede ser tu nueva escuela, la noche puede ser tu nueva oportunidad, y esta puede ser tu noche de llamado. Recuerda, Samuel no fue el mismo después de esa noche, y tú tampoco lo serás si aprendes a responder. Jacob lucha con Dios en Peniel, el insomnio que cambió su nombre. Hay noches que no se anuncian, no se entienden y no se olvidan. Noches que no figuran en los calendarios, pero quedan grabadas para siempre en el alma. Son esas noches donde no hay sueño que nos consuele, donde la mente gira sin freno y el corazón pesa como piedra. Noches en que el alma se queda despierta porque sabe que algo está por suceder, porque Dios está cerca, demasiado cerca como para cerrar los ojos. Así fue la noche de Jacob en Peniel. No era una noche común, era la noche donde su historia iba a romperse para reescribirse con letras celestiales. Una noche donde no habría almohada cómoda, ni descanso reparador, solo lucha, solo lágrimas,
solo un clamor profundo que decía, no puedo seguir siendo el mismo. Jacob era un hombre marcado por el pasado, por errores, por trampas, por huidas. Había vivido corriendo, engañando, sobreviviendo. Pero todo eso lo alcanzó en aquella noche. Ya no podía huir más, ni de su hermano, ni de sus decisiones, ni de sí mismo, y cuando ya no quedaba escape, Dios lo encontró, no con palabras, no con una visión, sino con una lucha real, una lucha intensa, una batalla espiritual que se extendió hasta el amanecer. El texto bíblico dice que un varón luchó con él hasta rayar el alba, pero más que una figura misteriosa, era Dios mismo que descendía a su nivel para encontrarse con él en su insomnio más profundo. Y eso cambia todo, porque no fue Jacob quien buscó a Dios, fue Dios quien se le apareció en la oscuridad, como hoy quiere hacer contigo. Esa lucha no fue castigo, fue redención, fue oportunidad. Fue la noche en que Jacob dejó de ser solo el que agarra el talón y se convirtió en Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Pero no venció con fuerza, venció con persistencia, con necesidad, con insomnio, con un grito que brotaba del alma. No te soltaré hasta que me bendigas. Y eso, amado oyente, es lo que Dios espera de ti esta noche. Que no sueltes, que no huyas, que no calles, que te aferres a Él como si fuera tu única salida. Porque lo es, porque esta noche puede ser tu peniel, tu momento de quiebre, tu lucha más íntima, el instante en que el cielo descienda no para destruirte, sino para redefinirte. Jacob salió cojeando, sí, pero fue una marca de gloria, una herida santa, una cicatriz de intimidad divina, porque nadie sale intacto de una noche de lucha con Dios. Pero todos salen transformados. Tal vez tu insomnio no es una maldición. Tal vez es Dios preparándote para una transformación profunda. Tal vez lo que estás sintiendo no es ansiedad, sino un llamado. Tal vez tu cuerpo no duerme porque tu espíritu está siendo convocado al campo de batalla espiritual. Y ahí, entre la soledad, el cansancio y las lágrimas, es donde nace tu nuevo nombre. No sigas escapando de lo que Dios quiere enfrentar contigo. No apagues la voz interior que clama en la madrugada. No te resignes a otra noche sin dormir. Esta no es otra noche. Esta es la noche. Declara hoy: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Dilo con el alma, dilo aunque estés agotado, dilo aunque no sepas cómo sigue todo esto. Porque si lo dices de verdad, el amanecer llegará con una nueva identidad. Para ti, ya no serás el mismo. Dios cambiará tu nombre espiritual, te dará propósito, te dará dirección. Y sí, quizás cojees un poco, porque toda transformación duele, pero nunca más volverás a ser el que huye. Ahora serás el que ha visto a Dios y vive. Del otro lado del insomnio te espera tu destino. Pedro en la cárcel. Cuando la noche más oscura se convierte en milagro, hay noches que no avisan. Noches que caen como sentencias, que se sienten como un túnel sin salida, como si la esperanza hubiera expirado y el corazón solo late por inercia. Noches que, desde lo humano, parecen un final anunciado. Así era la noche de Pedro en aquella prisión, oscura, sellada, vigilada, sin una sola rendija de posibilidad, al menos desde la tierra. Pedro estaba encerrado, encadenado, custodiado por soldados romanos, esperando al amanecer que traería su ejecución. El decreto ya estaba firmado. La condena era clara. Pero lo que nadie veía, ni siquiera Pedro, es que el cielo no había dicho su última palabra. Hay algo misterioso en cómo actúa Dios en nuestras noches más oscuras. Él no se adelanta al drama, pero tampoco llega tarde al milagro. Él permite que la noche se torne lo suficientemente profunda para que el resplandor de su gloria no tenga comparación. Y es ahí,
cuando todo parece acabado, que el cielo irrumpe con poder. La Escritura dice que mientras Pedro dormía, sí, dormía encadenado, bajo amenaza de muerte, la iglesia oraba sin cesar por él. Y aquí aparece uno de los secretos más hermosos del reino. Mientras tú duermes desesperado o pasas en vela sin saber qué hacer, hay rodillas dobladas que están moviendo el cielo por ti. Hay clamor, hay intercesión, hay voces pronunciando tu nombre ante el trono. Y Dios responde a ese clamor con milagros que ni siquiera imaginabas pedir. En medio de esa noche cerrada, un ángel se presentó junto a Pedro. La luz resplandeció en el calabozo. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron sin manos humanas. Todo lo que estaba sellado fue desatado. Todo lo que estaba determinado fue revocado. Porque cuando Dios entra en la escena, ni el decreto humano más fuerte puede resistirse. Pedro no pidió ser liberado esa noche. No clamó, no gritó, pero había sido fiel, había sido obediente. Y cuando caminas bajo obediencia, incluso tu silencio es oración, incluso tu sueño es adoración, incluso tu insomnio es altar. Tal vez tú hoy te sientes como Pedro, rodeado de imposibles. Sientes que ya no hay escapatoria, que la vida ha cerrado las puertas, que estás prisionero de tus errores, de tus deudas, de tus pensamientos, de tus enfermedades, de tus miedos. Pero si Dios libertó a Pedro en la noche más vigilada del imperio, ¿qué no podrá hacer contigo esta noche en el silencio de tu cuarto mientras lloras en la oscuridad? No subestimes tu insomnio, porque mientras tú miras al techo sin respuestas, Dios está enviando mensajeros celestiales, está organizando tu salida secreta, está quebrando el hierro que parecía irrompible, está reescribiendo el guión que el enemigo ya había cerrado. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Pedro pensó que todo era un sueño, que lo que vivía no podía ser real, porque así son los milagros de Dios, tan sobrenaturales que superan tu lógica, tan gloriosos que no caben en tus expectativas. Dios quiere sorprenderte, no con una emoción, sino con un acto real, visible, irrefutable, y puede ser esta misma noche. Así como aquella cárcel no pudo retener a Pedro, tampoco podrá retenerte a ti aquello que te aprisiona hoy. Las cadenas van a caer, las puertas van a ceder, el enemigo va a quedar confundido, y tú vas a caminar libre, aunque ya nadie lo esperaba. No subestimes el poder de una noche de insomnio cuando Dios está por intervenir. Daniel en el foso de los leones, cuando la noche es larga, pero Dios permanece. Hay noches en que no solo falta el sueño, falta también la paz, la certeza, la lógica, la protección visible. Noches en que lo único que se ve son peligros, amenazas, depredadores. Noches donde el alma se encoge y el corazón late con un ritmo que mezcla temor, fe y resignación. Así fue la noche de Daniel en el foso de los leones. Una noche que no comenzó con esperanza, sino con sentencia. Una noche sin cama, sin luz, sin compasión humana, rodeada de feroces bestias, y sin embargo llena de la presencia de Dios. Daniel había sido fiel. Había orado 3 veces al día, como era su costumbre. No había cometido crimen alguno. Su única falta era amar a Dios por encima de cualquier decreto, y por eso fue lanzado a la fosa, no por rebeldía, no por corrupción, sino por adoración. Esa es la clase de insomnio que duele, el que llega cuando hiciste todo bien, y aún así te encuentras rodeado de oscuridad. No hay registros de que Daniel haya gritado, pataleado o negociado su salida. Solo sabemos que fue bajado a ese lugar oscuro y sellado con una piedra que decía: aquí se termina tu historia. Pero lo que el hombre sella con piedras,
Dios lo revoca con presencia, porque Dios no necesita abrir puertas para estar contigo. Él entra donde nadie entra, habita donde nadie quiere estar, te acompaña donde todos te abandonan. Y esa noche Dios durmió con Daniel entre leones. Los leones representan todo, aquello que podría devorarte. Diagnósticos, deudas, traiciones, amenazas, ansiedades, pensamientos oscuros. A veces los leones están fuera, otras veces están dentro, pero Dios tiene el poder de cerrar bocas que debían destruirte, y lo hace de noche, lo hace cuando nadie más está mirando, lo hace cuando ya no tienes argumentos, ni fuerza, ni aliados. El rey Darío no pudo dormir esa noche. El poderoso gobernante estaba en su palacio, angustiado, en ayuno, esperando el amanecer para saber si Daniel había sobrevivido. Pero Daniel tenía paz, una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que solo se explica con una verdad. Cuando caminas en obediencia, puedes dormir en paz, aún rodeado de peligros. Hay noches largas, pero no eternas. El amanecer siempre llega, y cuando lo hace, el mismo rey que selló la piedra corre a gritar: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios a quien sirves te ha librado». Y desde el fondo del foso una voz responde: «Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones». Amado oyente, tal vez esta noche no estás en una cárcel de piedra, pero estás en un foso emocional, espiritual o financiero. Sientes que no hay salida, que los rugidos te rodean, que los enemigos están por devorarte. Pero escucha bien, lo que te rodea no determina lo que Dios hará contigo. Si Él está contigo, puedes pasar la noche sin ser tocado. Puedes despertar sin un rasguño, puedes salir de la fosa y ser promovido. Porque después de esa noche, Daniel fue honrado, elevado, reverenciado. La noche fue larga, sí, pero no fue el final. Fue el escenario de un milagro que aún hoy se predica. Y tu historia también puede ser testimonio. Tu noche también puede ser capítulo glorioso. Solo tienes que hacer lo que hizo Daniel. Mantente fiel, incluso si eso te cuesta el sueño. Porque en las noches de foso, Dios está presente, aunque no lo veas. Y si Él está contigo, ningún león podrá tocarte. Pablo en la medianoche. Cuando el canto rompe cadenas invisibles, la medianoche no es solo una hora en el reloj. Es un estado del alma. Es ese momento en que todo parece detenido, cuando la oscuridad se vuelve más densa, cuando el silencio pesa más que el ruido, y cuando el cuerpo se cansa de esperar una luz que no llega. Medianoche es cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando las promesas parecen lejanas, y cuando los muros se cierran en torno a la fe que aún resiste. Así estaba Pablo, así estaba Silas, heridos, golpeados, encerrados en la parte más profunda de una prisión. Encadenados no solo de manos y pies, sino también rodeados de amenazas, injusticia, dolor físico y emocional. Habían sido fieles, habían predicado la verdad, habían obedecido al llamado, y aún así, el resultado parecía ser castigo, prisión, sangre, insomnio. Pero lo que nadie esperaba es que en esa misma hora el cielo se inclinara a escuchar un canto. No un canto de los libres, sino de los cautivos. No una melodía de victoria aparente, sino un himno de resistencia, de entrega, de confianza absoluta. Pablo y Silas decidieron no dormir, pero tampoco llorar, tampoco quejarse. Decidieron cantar, y eso lo cambió todo, porque hay algo en el canto de los quebrantados que estremece el cielo. Hay algo en la alabanza que nace del dolor que provoca terremotos espirituales. Pablo y Silas no estaban esperando que sus cadenas cayeran para adorar. Estaban adorando mientras aún sangraban. Estaban adorando sin saber si verían el amanecer, porque su alabanza no dependía de circunstancias, sino de convicción. ¿Y qué pasó?
Lo imposible, un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron por sí solas. Las cadenas se rompieron, pero no solo las de ellos, sino las de todos los presos, porque cuando alguien adora de verdad en su noche más oscura, no solo rompe sus propias cadenas, libera a todos los que lo rodean. Amado oyente, puede que tú también estés en tu propia medianoche. No detrás de barrotes físicos, pero sí prisionero de pensamientos, de angustias, de desesperanza. Tal vez estás encadenado al miedo, a la ansiedad, a la culpa, a recuerdos que no te dejan dormir. Pero hoy te digo, en el nombre del Señor, tu canto puede romperlo todo. No subestimes el poder de adorar mientras lloras. No subestimes el valor de levantar las manos cuando no tienes fuerzas. No subestimes lo que sucede cuando una voz se eleva entre gemidos diciendo: tú sigues siendo Dios, aunque todo a mi alrededor diga lo contrario. En medio de la noche más densa, el sonido de tu alabanza puede desencadenar milagros. Dios no espera que estés fuerte para adorarlo. Él se acerca precisamente cuando estás débil, cuando estás roto, cuando estás en la oscuridad. Y si tan solo te atreves a levantar tu voz, Él responde. Tu medianoche puede convertirse en altar. Tus cadenas pueden ser hechas polvo por el eco de tu adoración. Tu prisión puede convertirse en escenario del poder de Dios, pero debes tomar una decisión. ¿Te vas a quedar en silencio o vas a cantar? Haz como Pablo, haz como Silas, canta aunque duela, canta aunque el cuerpo tiemble, canta aunque los demás piensen que estás loco, porque lo que está por romperse en el mundo espiritual solo responderá a tu alabanza auténtica. No esperes a ver el milagro para cantar, canta para provocar el milagro. Jesús en Getsemaní, cuando el insomnio es sudor de sangre. Hay noches tan oscuras que no solo roban el sueño, roban el aliento, la fuerza, la esperanza. Noches en las que el cuerpo tiembla y el alma se deshace en fragmentos invisibles. Noches que no se explican con palabras, ni se entienden con lógica, porque no son noches de cansancio físico, sino de agonía espiritual. Así fue la noche de Jesús en Getsemaní, una noche de lucha silenciosa, de oración intensa, de sudor convertido en sangre, una noche donde el Salvador del mundo enfrentó la sombra más densa del alma humana. Por amor a ti, Jesús no estaba rodeado de enemigos en ese momento, sino de amigos que dormían. No estaba siendo perseguido con espadas, aún, pero ya su alma era atravesada por el peso del destino. El cielo parecía callar, la tierra parecía ajena, y sus discípulos, aquellos a quienes más amaba, no pudieron permanecer despiertos ni una hora junto a él. Getsemaní fue el escenario donde la soledad se convirtió en compañera y el insomnio en altar de rendición. El Hijo de Dios, quien había resucitado muertos, sanado enfermos, multiplicado panes y caminado sobre el mar, ahora se encontraba de rodillas, con el rostro en tierra, llorando, temblando, suplicando, y no por miedo a la muerte, sino por la carga indescriptible del pecado del mundo que estaba a punto de tomar sobre sí. En esa noche, Jesús experimentó la angustia más intensa jamás vivida por ser humano alguno, porque no era solo la cruz lo que se avecinaba, era la separación, aunque momentánea, de la comunión perfecta con el Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esas palabras, Jesús nos enseñó que la verdadera oración no es la que busca escapar del dolor, sino la que se somete a los planes eternos del cielo, aun cuando esos planes duelan. Él pudo huir, pudo callar, pudo resistirse, pero eligió quedarse, eligió obedecer, eligió amar hasta las últimas consecuencias.
Y esa elección, esa rendición absoluta en medio de su noche de insomnio y tormento, fue el punto de partida de la redención de toda la humanidad. Getsemaní nos habla de la noche en la que el cielo contuvo el aliento, la creación tembló, y el alma del Redentor fue exprimida hasta sudar sangre. Es el símbolo de todas nuestras noches de angustia, de todos nuestros insomnios cargados de preguntas sin respuesta, de todos nuestros momentos donde el sí a Dios cuesta cada lágrima. Quizás tú, ahora mismo, estés viviendo tu propio Getsemaní. Estás en esa etapa donde nadie te entiende, donde los más cercanos ya no tienen fuerza para acompañarte, donde el silencio de la madrugada grita más fuerte que 1000 voces, donde tu almohada está empapada de oraciones que no puedes ni terminar de formular, donde hay una copa delante de ti que no quieres beber, pero sabes que debes, y ahí, en ese lugar, Jesús te comprende como nadie, porque Él ya estuvo ahí, porque Él también tembló, porque Él también deseó que todo fuera diferente. Pero eligió rendirse, y esa rendición cambió la historia. No hay oración más poderosa que la que nace en Getsemaní. No hay fe más valiente que la que permanece despierta mientras todos duermen. No hay acto de amor más sublime que decir: hágase tu voluntad, sabiendo que eso puede partirte el alma. Getsemaní no es el final, es el umbral. Es el lugar donde se decide si seguimos a Dios solo por los milagros o por quien Él es. Es el jardín donde la fe madura, donde el alma se quebranta, donde el ego muere y el espíritu renace. Es la antesala de la cruz, sí, pero también es el preludio de la resurrección. Hoy, si estás en tu noche más larga, si estás en el punto donde todo dentro de ti quiere rendirse, quédate un poco más. Arrodíllate, respira, llora, pero no te vayas. Porque ahí, en medio de esa agonía silenciosa, el cielo está más cerca de lo que imaginas. Y un ángel, como ocurrió con Jesús, puede venir a fortalecerte. Getsemaní no es para siempre. La madrugada pasará, la oscuridad se irá, la copa se consumará, y del otro lado habrá gloria. Job y sus noches de quebranto, cuando la fe resiste en medio del silencio, hay noches tan largas que se confunden con los días. Noches en que el tiempo se detiene, los pensamientos se multiplican y las fuerzas se disipan. Noches donde no solo pierdes el sueño, sino también la paz, la esperanza, la visión del mañana. Noches que parecen interminables, no porque duren muchas horas, sino porque te quiebran por dentro, lentamente, como quien rasga el alma con el filo de la prueba. Así eran las noches de Job, noches de silencio y lágrimas, de preguntas sin respuestas, de un dolor que no se podía contener en palabras. Job no sufrió poco, perdió todo lo que un ser humano teme perder. En un solo día, su mundo se derrumbó. Sus hijos murieron, sus bienes fueron arrebatados, su salud se consumió y su nombre fue pisoteado. Su insomnio no era por banalidades, era un insomnio existencial, uno que te despierta en la madrugada y no te deja volver a dormir porque el corazón está sangrando por dentro. Un insomnio que no se calma con medicinas, porque no viene del cuerpo, sino del alma rota. Sus noches no eran de quejas vanas, sino de diálogos con Dios, de clamores profundos, de súplicas salpicadas de fe. Porque aunque todo a su alrededor se desmoronaba, Job no soltó su fe, temblaba sí. Dudaba, tal vez, pero jamás se desligó de su Creador. Había un fuego que aún ardía muy dentro, en medio de las cenizas, y ese fuego era la certeza de que, aunque no entendía el porqué, aún podía confiar en el quién. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
Con esas palabras, Job nos enseña que la verdadera adoración no nace del tener, sino del ser, que la fe auténtica no depende de las circunstancias, sino de la convicción, que la fidelidad no se mide en los días de abundancia, sino en las noches de escasez, de enfermedad, de soledad. Y sí, Job también enfrentó el silencio de Dios, ese silencio que desespera, que hace pensar que Dios ya no escucha, que Él está lejos, que no se conmueve. Pero lo que Job no sabía es que el cielo entero estaba observando, que su fidelidad en la prueba estaba siendo registrada, que su dolor no era inútil, que su fe, a pesar del insomnio, estaba escribiendo una de las historias más poderosas de todo el Antiguo Testamento. Porque hay noches donde Dios calla, pero no está ausente, donde Él parece oculto, pero está formando, donde no responde, pero observa, porque el propósito eterno se está tejiendo en cada lágrima, en cada gemido, en cada palabra pronunciada en medio del quebranto. Los amigos de Job hablaron mucho, pero entendieron poco. Intentaron explicar lo que no se explica. Juzgaron lo que no conocían, como muchos hacen hoy. Te miran en la prueba y creen que es castigo, que es consecuencia. Pero Dios había dicho algo diferente sobre Job desde el principio. No hay otro, como él, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no fue quebrado por rebelde, sino por justo. No fue probado por débil, sino por fuerte. Y esa verdad lo coloca en una posición especial, la de aquellos a quienes Dios confía pruebas que parecerían insoportables, pero que terminan siendo semillas de gloria. Cuando Dios finalmente habló, no explicó todo lo que había pasado. No le dio un informe detallado del porqué, solo le mostró su grandeza, su soberanía, su poder, y con eso fue suficiente, porque la revelación de la presencia de Dios en medio de la noche más larga vale más que 1000 respuestas humanas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la frase que transforma todo, porque hay algo que solo se ve en el dolor. Hay una profundidad espiritual que solo se alcanza en la pérdida. Hay una visión del cielo que solo se obtiene cuando ya no tienes nada en la tierra. Y después, vino la restauración, vino el doble, vino la honra, vino el consuelo, vino la plenitud. Pero Job no fue el mismo, era otro, más maduro, más profundo, más sensible, más íntimo con Dios, porque cada noche de insomnio fue un ladrillo en el altar de su nuevo nivel espiritual. Hoy, si tú también estás viviendo tus noches de Job, no te detengas. No renuncies, no abandones la fe. Aunque el silencio de Dios duela, permanece. Aunque los amigos no entiendan, sigue adorando. Aunque el alma tiemble, quédate ahí. Porque si resistes, si te mantienes fiel, también verás a Dios con tus propios ojos. Tu insomnio no será eterno. La restauración llegará. Y cuando llegue, entenderás que cada noche valió la pena, porque el Dios que estuvo con Job también está contigo ahora. El centinela en la torre. Cuando el insomnio es vigilancia profética, hay noches que no vienen para descansar, vienen para vigilar. Noches en que el cuerpo quiere dormir, pero el espíritu permanece en alerta. Noches donde algo dentro de ti se despierta y se rehúsa a cerrar los ojos, porque siente que hay una batalla en el aire, un clamor invisible, una urgencia que no se puede ignorar. No todas las noches de insomnio son por angustia. Algunas son convocatorias divinas. Y es en esas noches donde Dios levanta centinelas. La figura del centinela, del atalaya, aparece en la Biblia como alguien que no duerme cuando todos los demás descansan. Es alguien que sube a la torre más alta y con mirada aguda y oído afinado observa, escucha, intercede.
El centinela es el que ve lo que otros no ven, el que oye los pasos del enemigo antes de que llegue, el que discierne el movimiento del cielo antes de que se manifieste en la tierra. En Ezequiel 33, Dios le dice al profeta: «Te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel». Eso no era un título, era una carga, una responsabilidad sagrada. Significaba ser el primero en recibir la visión, pero también el primero en cargar con el peso del mensaje. Significaba que mientras otros dormían, él debía estar despierto, que mientras otros soñaban, él debía velar. Y quizás tú no entiendes por qué últimamente no puedes dormir como antes. ¿Por qué te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado? ¿Por qué te inquietas sin razón? ¿Por qué sientes que tienes que orar, aunque no sabes por quién ni por qué? Y yo te digo hoy, puede que Dios te esté levantando como un centinela. No todos son llamados a estar en la torre, pero aquellos a quienes Dios confía esa posición no pueden ignorarla, porque desde la torre se perciben los ataques antes de que lleguen. Desde la torre se intercede por los que no oran. Desde la torre se reprenden tinieblas y se liberan territorios. El insomnio del centinela no es castigo, es comisión, es parte de una guerra espiritual invisible, y en esa guerra tus ojos abiertos en la noche pueden significar la victoria de alguien en el día. Tus lágrimas silenciosas pueden estar salvando a una familia. Tu clamor en la madrugada puede estar desbloqueando un destino. ¡Qué honor más alto que ese! Ser confiado por el cielo para ser guardián espiritual de otros. Ser llamado a orar cuando nadie más ora. Ser movido a interceder cuando todos duermen. No con oraciones largas y elocuentes, sino con gemidos del alma, con suspiros que el Espíritu Santo traduce delante del trono. Tal vez no eres un profeta reconocido, tal vez nadie sabe lo que haces en las madrugadas, pero el cielo sí lo sabe, y eso basta, porque los centinelas no buscan aplausos, buscan obedecer, no viven para ser vistos, viven para mantenerse firmes sobre el muro. Y sí, hay cansancio, hay momentos en que quisieras dormir como los demás, en que envidias al que se acuesta y se levanta sin preocupación, pero luego recuerdas, fuiste llamado a algo más alto, a una intercesión que mueve dimensiones, a una vigilancia que protege ciudades, a una voz que se eleva cuando todas las otras callan. Hoy, si tu insomnio no tiene explicación, si tu espíritu está inquieto, si tus noches están marcadas por una extraña sensibilidad espiritual, no lo reprimas. No lo apagues, no lo ignores. Dios está levantando centinelas, y puede que tú seas uno de ellos. Levántate, sube a tu torre, ora, vigila, escucha, porque en medio de esa noche silenciosa, el cielo está hablando, y tú eres su mensajero en la tierra. Elías en la cueva. Cuando el insomnio revela la voz susurrante de Dios, hay noches que nos conducen a lugares donde nunca pensamos llegar. Noches que, más que oscuridad, traen peso. No un peso físico, sino emocional y espiritual. Noches en las que el alma no encuentra reposo, en las que el corazón late con una tristeza que no se puede explicar y la mente no deja de correr, aun cuando el cuerpo suplica por descanso. Son esas noches que no se vencen con una almohada ni con una oración corta, porque son noches donde el cielo parece distante y el alma se siente abandonada. Así fue la noche de Elías en la cueva, una noche sin luna, sin estrellas, sin fuerzas, una noche sin sueño, pero llena de preguntas que lo consumían por dentro. Elías era un profeta de fuego. Había enfrentado a reyes, había desafiado al pueblo, había hecho descender llamas del cielo y humillado a los profetas de Baal. Había vivido una de las manifestaciones más gloriosas de poder divino. Y sin embargo, poco después, estaba huyendo, corriendo por su vida, con miedo, con ansiedad, con agotamiento, con ganas de rendirse,
Se sentó bajo un arbusto en el desierto y pidió morir. «Señor, basta ya, quítame la vida». Ese clamor no era de incredulidad, sino de alguien que había dado todo de sí y sentía que ya no quedaba nada más por ofrecer. A veces, el mayor cansancio llega justo después de la mayor victoria, porque la batalla espiritual no termina con el milagro. La guerra más intensa comienza cuando la euforia se apaga y la realidad golpea. Y Elías, ese hombre valiente, se sintió solo. Solo frente a la amenaza de Jezabel, solo frente a la indiferencia de Israel, solo en su llamado, en su carga, en su cansancio, y por eso se metió en una cueva que no era solo un refugio físico, sino un reflejo de su interior. Se escondió en sí mismo, en su miedo, en su tristeza, en su insomnio. Fue ahí donde Dios lo visitó. Pero no como antes, no en fuego, no en viento, no en terremoto. Esta vez, Dios se manifestó en un susurro suave y apacible. Porque cuando estás en una cueva del alma, cuando estás quebrado, cansado, al borde, no necesitas gritos, no necesitas señales, necesitas presencia, necesitas intimidad, necesitas el susurro del Padre, que se sienta a tu lado en la oscuridad y te dice: «Estoy aquí, no has sido olvidado, no estás solo». Ese silbo apacible no solo trajo consuelo, trajo dirección. Dios le habló a Elías con ternura, pero con propósito. No vino a reprenderlo, no vino a exigirle más, vino a restaurarlo. Le dio comida, le dio descanso, le dio palabra, le renovó el llamado, le recordó que no estaba solo, que aún había un remanente fiel, que aún quedaba mucho por hacer. Levántate, porque todavía tienes camino por recorrer, querido oyente. Tal vez tú también estás en tu cueva, tal vez ya diste lo mejor de ti, ya oraste, ya predicaste, ya luchaste, ya creíste. Y ahora estás cansado, exhausto, sin fuerzas para continuar, con insomnio que no se calma, con preguntas que no se responden, con una fe que parece haberse convertido en un susurro. Y si es así, quiero que sepas que Dios te entiende. Él no te exige lo que no tienes. Él viene a ti en tu quebranto, no con reclamos, sino con consuelo. Hay un tipo de insomnio que no es enfermedad, es un llamado, es el susurro del cielo tratando de alcanzarte. Porque mientras todos duermen, Dios quiere recordarte que Él sigue creyendo en ti, que Él sigue contando contigo, que lo que hiciste no fue en vano, que tu historia no terminó, que hay más por escribir. Dios no necesita que salgas de la cueva con tus propias fuerzas. Él se mete dentro contigo, te abraza en la oscuridad, te alimenta, te fortalece, y luego, cuando ya puedas caminar de nuevo, te dice: «Vamos, yo voy contigo». Tu cueva no es tu tumba, tu insomnio no es tu derrota, es el preludio de tu próxima misión, es el umbral de una nueva etapa, es la antesala de un nuevo encuentro, porque después del susurro siempre viene el impulso, después del quebranto viene la restauración. Así como Elías salió de la cueva con un nuevo destino, tú también lo harás, porque si Dios te susurra en la noche, es porque aún hay mucho por hacer con tu vida. El susurro nocturno de Dios a Samuel. Cuando el insomnio es entrenamiento para oír su voz, hay noches que no se anuncian, noches en que todo parece estar en calma, pero el cielo está a punto de hablar, noches donde los hombres duermen, pero Dios permanece despierto, buscando a alguien que también esté con el oído abierto. Y cuando la humanidad calla, Dios busca una voz que esté dispuesta a escuchar. Así fue la noche de Samuel. Una noche que comenzó como cualquier otra, pero que terminaría marcando su llamado profético y definiendo el resto de su vida. Samuel era aún un niño. No tenía experiencia,
No conocía a Dios en lo íntimo todavía, pero su corazón ya estaba inclinado a servir, su espíritu ya estaba atento, y eso era suficiente para que el cielo lo eligiera. En esa noche, mientras todos dormían en el templo, una voz lo llamó. No una voz común, no la voz de su mentor, sino una voz que resonaba diferente, profunda, suave, y aún así incomprensible. Una voz que lo descolocó, que lo confundió, que lo inquietó. Y como muchos de nosotros, al principio no supo identificarla. Corrió a Elí, su guía espiritual, pensando que era él quien lo llamaba. Pero Elí no había hablado. Volvió a acostarse, y la voz volvió, una vez más y otra vez, hasta que Elí, ya con la sabiduría de los años, entendió, es Dios quien te está llamando, y le enseñó las palabras que cambiarían todo. Cuando vuelva a llamarte, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. En ese momento, Samuel aprendió lo que muchos tardan toda una vida en comprender, que el insomnio, muchas veces no es una molestia, es una convocatoria divina, que el silencio de la noche puede estar cargado de una voz celestial, que no toda falta de sueño es estrés o ansiedad. A veces, es el Espíritu Santo queriendo entrenarte en el arte de oír. Desde esa noche Samuel jamás volvió a ser el mismo, porque no solo escuchó la voz de Dios, se convirtió en un portador de su voz, y eso cambió su destino. Pero todo comenzó con una noche de insomnio, una noche aparentemente ordinaria, que el cielo convirtió en el inicio de una jornada profética, tal. ¿Ves? Tú también has tenido noches en las que no entiendes por qué no puedes dormir. Te das vueltas, sientes algo en el ambiente, hay inquietud en tu espíritu, pero no sabes cómo interpretarla. Hoy te digo, puede que Dios esté llamándote como a Samuel, puede que tu nombre esté siendo pronunciado en el cielo, puede que el Espíritu de Dios esté probando tu sensibilidad, tu disposición, tu obediencia. En este tiempo, más que nunca, Dios busca personas que estén disponibles para oír su voz. No solo pastores, no solo profetas. Tú también. Él está buscando corazones sensibles, almas dispuestas, espíritus atentos. Y por eso, en medio de tu noche, Él te llama. No es casualidad que te despiertes a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada. No es simple insomnio. Es el entrenamiento de Dios. Es su manera de apartarte del ruido para hablarte en lo íntimo. Es en ese espacio de quietud donde nadie más habla que su voz se hace más clara y tal vez, como Samuel, tú también necesitas aprender a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. No hace falta entender todo, solo necesitas estar dispuesto. No importa si nunca antes lo has escuchado, si abres tu espíritu, Él hablará, porque Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue buscando. Hoy, esta noche, mientras lees estas palabras, puede que sea tu turno, puede que el cielo te esté preparando para un llamado que aún no conoces, puede que Dios quiera confiarte mensajes, asignaciones, propósitos, pero primero necesita entrenarte en la escucha, y para eso está usando tu insomnio. La noche no es enemiga. La noche es aula, es torre de entrenamiento, es sala de revelación. Y si te mantienes atento, si dejas de ver el insomnio como castigo y lo comienzas a ver como altar, todo cambiará. Levántate si es necesario, ora, guarda silencio, abre tu Biblia, escribe, cierra los ojos y escucha, porque la misma voz que llamó a Samuel puede estar llamándote a ti. Y si respondes con fe, con disposición, con entrega, no volverás a dormir igual, porque sabrás que mientras otros descansan, tú has sido despertado por el cielo. María velando en la noche. Cuando el insomnio se convierte en adoración silenciosa, hay noches en las que no hay guerra, ni batalla, ni urgencia.
pero tampoco hay sueño. Noches en las que el alma simplemente está inquieta, sensible, silenciosa, despierta, no por dolor, no por miedo, sino por una dulce y sagrada expectativa. Noches en que algo en lo profundo te dice, algo está por suceder. Así eran las noches de María, la Madre de Jesús, noches en que velaba no con preocupación, sino con reverencia. Noches de insomnio maternal, pero también espiritual, porque cuando llevas la promesa viva en tu interior, dormir se vuelve secundario. María sabía que cargaba en su vientre la promesa más grande de la humanidad. Sabía que en su interior habitaba el Hijo del Altísimo, pero también sabía que estaba entrando en un misterio del cual no podía hablar con todos. A veces, el insomnio no viene porque tienes mucho que decir, sino porque llevas dentro algo que aún no puede ser pronunciado. María guardaba todas las cosas en su corazón, las meditaba, las rumiaba, las contemplaba. Y eso es adoración en su forma más pura. Hay noches que no son para pelear, son para velar, no son para hablar, son para escuchar. No son para pedir, son para contemplar. Noches en las que no hay ruido, ni urgencia, ni lucha, pero hay presencia, y esa presencia basta. Basta para que el alma despierte, para que el espíritu se mantenga sensible, para que los ojos no quieran cerrarse, porque hay una paz tan profunda, tan misteriosa, tan divina, que es imposible ignorarla. María es símbolo de los que adoran sin palabras, de los que velan con el corazón, de los que no duermen no por ansiedad, sino por conexión, de los que entienden que hay noches sagradas, noches de gestación espiritual, donde el silencio es oración y el suspiro es canto. Tal vez esta noche no tienes lágrimas, no tienes peso, no tienes angustia, pero tampoco puedes dormir. No lo rechaces. No lo combatas, no es una molestia, es un llamado, es el cielo invitándote a velar como María, a quedarte despierto no por temor, sino por honra, a convertir el insomnio en altar, a transformar tu habitación en pesebre, tu espera en incienso, tu silencio en ofrenda, porque hay promesas dentro de ti que se están gestando, sueños que el Espíritu Santo está formando en lo invisible. Palabras proféticas que aún no han nacido, pero que ya se mueven en tu interior. Y en estas noches donde el mundo duerme, tú estás velando, porque sabes que algo santo se está acercando. María velaba con fe, velaba con amor, velaba con esperanza. No entendía todo, pero creía. No tenía respuestas, pero confiaba. Y esa es la postura más poderosa en la noche, no la del guerrero, no la del profeta, no la del sabio, sino la del que espera en silencio, sabiendo que Dios está obrando, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda. Hoy, si estás despierto sin razón aparente, solo quédate. Quédate en su presencia. Respira profundo. Dile, aquí estoy, no hace falta más, porque a veces el mayor acto de fe es simplemente quedarse despierto con el corazón adorando. Tu noche puede ser como la de María, sin guerra, sin ruido, sin milagro visible, pero llena de cielo. En esa noche, algo santo puede estar naciendo en ti. Jacob en Betel. Cuando el insomnio se transforma en encuentro divino, hay noches en las que el insomnio no es provocado por miedo ni angustia, sino por el peso de decisiones mal tomadas, por un pasado que aún grita, por un presente que parece incierto y un futuro que no se logra vislumbrar. Noches en las que el alma camina errante, sin dirección clara, sin refugio visible, cargando culpas, errores, heridas no sanadas. Así fue la noche de Jacob en Betel. Una noche sin cama, sin techo, sin compañía. Una noche al aire libre, con una piedra por almohada y el corazón expuesto a la soledad más profunda, pero también al encuentro más glorioso. Jacob huía.
no de enemigos visibles, sino de sí mismo, de su engaño, de su astucia, de las consecuencias de sus actos. Era un hombre marcado por la lucha interna, por la necesidad de afirmación, por la urgencia de encontrar un propósito que diera sentido a su vida. Pero esa noche el cielo decidió interrumpir su fuga. Porque hay momentos en que Dios permite el insomnio, no para torturarte, sino para encontrarte, para revelarse justo cuando ya no quedan fuerzas para seguir escapando. Esa noche Jacob soñó, pero no fue un sueño común, fue una visión celestial, una escalera que unía el cielo con la tierra, con ángeles que subían y bajaban, y en lo alto Dios mismo. Una imagen que no solo le mostraba la actividad del cielo, sino que le confirmaba: tú no estás solo. Aunque estés huyendo, yo estoy aquí. Aunque duermas en el polvo, mi propósito aún está en pie. Y cuando Jacob despertó de aquel sueño, dijo una frase que sacude el alma: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Porque muchas veces Dios está en nuestra noche más difícil y no lo percibimos, porque esperamos a Dios en los templos, en los cultos, en los momentos de gozo, y no lo reconocemos en medio del insomnio, del exilio, del suelo duro de nuestra consecuencia. Betel significa casa de Dios, y fue en ese lugar, en esa noche aparentemente solitaria, donde Jacob recibió identidad, promesa, dirección, donde su historia comenzó a redimirse, porque el Dios que lo encontró en la huida era el mismo que lo llamaba a la herencia, y eso cambia todo. Querido oyente, tal vez tú también estás en una noche sin refugio, tal vez estás sobre el suelo duro de las consecuencias, tal vez te sientes lejos de todo y de todos. Pero si te atreves a cerrar los ojos y abrir el espíritu, descubrirás que el cielo está más cerca de lo que imaginas. Porque Dios sigue usando escaleras invisibles para alcanzarte. Sigue enviando ángeles en medio de tu insomnio. Sigue hablando en la soledad más absoluta. No minimices tu noche. No subestimes tu insomnio. Puede que estés en tu propio Betel. Puede que, sin saberlo, estés en el lugar exacto donde Dios quiere hablarte, cambiar tu nombre, marcar tu camino. Porque cuando Dios se revela en una noche como esa, todo cambia. El fugitivo se convierte en heredero, el culpable se transforma en patriarca, el insomnio se convierte en altar. Y sí, tal vez aún tengas que seguir caminando. Tal vez el problema no desaparezca mañana, pero ya no serás el mismo. Porque ahora sabes que Dios está contigo, que el cielo está abierto, que hay una escalera que une tu noche con su trono, y que, aunque nadie más lo vea, tú viste a Dios en tu insomnio, y eso ya lo cambia todo. Las mujeres en la madrugada, cuando el insomnio conduce a la resurrección, hay noches que no terminan con el amanecer. Hay noches que siguen latiendo en el pecho aun cuando ya salió el sol. Porque hay heridas que no sanan en un día, duelos que no se cierran en un suspiro, dolores que atraviesan la piel y se alojan en lo más profundo del alma. Así estaban las mujeres que seguían a Jesús después de su crucifixión. Su noche no era solo literal, era emocional, era espiritual. Había una oscuridad que no se disipaba, aunque la mañana comenzaba a abrirse paso. Pero aún así decidieron moverse. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, mujeres valientes, silenciosas, fieles. No esperaron que alguien les dijera qué hacer. Se levantaron muy de madrugada, con el corazón roto, pero con los pies firmes. No sabían cómo moverían la piedra del sepulcro, no sabían quién estaría allí, pero algo en su interior las empujaba a caminar. Porque cuando amas profundamente, el insomnio se convierte en búsqueda. Aquella madrugada no era cualquier amanecer, era el amanecer de la resurrección. El cielo ya había movido la piedra, el ángel ya había descendido. Jesús ya no estaba allí,
Pero ellas aún no lo sabían, y aún sin saberlo fueron, sin garantías, sin promesas visibles, sin señales, pero con amor. Y ese amor fue suficiente para guiarlas al milagro. Esas mujeres no iban a recibir, iban a dar. Iban a ungir un cuerpo, a honrar a su maestro. Iban en medio del luto, con el alma desgarrada, con la esperanza sangrando. Pero en ese caminar, silencioso, entre sombras, entre suspiros, entre lágrimas contenidas, el cielo las eligió como las primeras testigos de la resurrección. ¿Te das cuenta? Mientras los discípulos dormían o se escondían, ellas se movieron. Mientras otros esperaban señales, ellas avanzaron con fe. Mientras el mundo amanecía sin saber lo que ocurría, ellas estaban presentes en el escenario más glorioso de la historia, la tumba vacía. Y quizá tú, amado oyente, estás en tu propia madrugada emocional. Has pasado noches sin dormir, llorando, preguntando, intentando encontrar sentido. Y aún así, hoy te levantaste, tal vez no con fuerza, pero sí con fe. Tal vez no con respuestas, pero sí con obediencia. Tal vez no sabiendo cómo moverás la piedra, pero caminando hacia donde sabes que Él estuvo. Esa disposición es lo que Dios honra, porque muchas veces la fe no se ve como un milagro. Se ve como una caminata en la madrugada, con los ojos hinchados, con pasos lentos, con el corazón abierto. Y en esa caminata, en ese insomnio ofrecido como incienso, Dios se revela. Jesús no esperó a que Pedro llegara, ni a que Juan lo entendiera. Se reveló primero a mujeres que habían velado, que habían amado, que se habían movido aún sin promesa, porque la resurrección no se encuentra desde la comodidad, se encuentra desde la búsqueda. Hoy, tal vez, no ves nada aún. Tal vez la piedra sigue frente a ti, tal vez aún no entiendes el porqué del sepulcro. Pero si sigues caminando, si sigues adorando, si sigues buscando, te espera un milagro que transformará tu luto en danza. Tu insomnio no es en vano, tu caminar no es ignorado, tu madrugada no es invisible, porque al final de tu noche puede estar tu tumba vacía. Pablo en el naufragio. Cuando el insomnio es resistencia en medio de la tormenta, hay noches que no se viven bajo un techo, ni con el calor de una manta, ni con la seguridad de un hogar. Hay noches en que todo parece fuera de control, en que los vientos de la incertidumbre soplan sin piedad, y las olas de la ansiedad golpean una y otra vez el corazón ya cansado. Son noches donde el alma tiembla y el cuerpo no encuentra reposo, donde el insomnio no viene por pensamientos dispersos, sino por una tormenta real. Una tormenta que ha zarandeado tu barca, tus planes, tu paz interior. Y lo único que parece permanecer es el ruido del caos. Así fue la noche que vivió Pablo en medio del mar Adriático. No era una noche cualquiera. Era la noche donde la esperanza había sido arrojada por la borda junto con los víveres, donde el temor gobernaba los rostros de cada tripulante, donde el cielo parecía cerrado y el agua parecía tragarse las promesas. Pero había un hombre que no dormía por otra razón, no por miedo, sino porque había escuchado la voz del cielo. Pablo estaba siendo llevado prisionero a Roma. Desde afuera parecía un cautivo más, un hombre sin control sobre su destino, pero en su espíritu, Pablo no era un reo, era un portador de propósito. Era el único en esa barca que había escuchado a Dios. Y en la noche más oscura de aquella travesía, cuando todos temían por sus vidas, Pablo habló con la seguridad de quien ha estado en la presencia del Altísimo. «No teman», dijo, «porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me ha dicho que no se perderá ninguna vida, solo el barco». En medio de la desesperación, Pablo se convirtió en el faro espiritual de un navío que ya no tenía dirección,
porque hay momentos en que los títulos no importan, las jerarquías se desvanecen y solo tiene autoridad quien ha estado despierto oyendo a Dios mientras los demás tiemblan. El insomnio de Pablo fue su altar. Su desvelo no fue angustia, fue preparación. Mientras los otros se llenaban de pánico, él se llenaba de palabra, porque no todo insomnio es carga. Algunos son entrenamiento. Algunos son la antesala de una intervención divina. Y en esa noche, sacudida por el viento, la única calma vino de la voz de un hombre que no durmió, porque Dios lo había despertado con un mensaje. Querido oyente, tal vez tú también estás en un barco que parece estar a punto de romperse. Sientes que todo lo que te daba seguridad ahora cruje, que los cimientos de tu fe están siendo probados, que las olas del diagnóstico, del abandono, de la escasez o del duelo están entrando en tu embarcación sin pedir permiso, y no puedes dormir. Porque tu alma está despierta, temerosa, cansada. Pero hoy, en el nombre del Dios que visitó a Pablo en medio del mar, yo te digo, aunque tu barco se parta, tú no te perderás. Porque Dios no te prometió que preservarías lo material. Él prometió que llegarías. Y hay veces en que lo que se rompe es lo que ya no necesitabas. Lo que se hunde es lo que te limitaba. Lo que se pierde es lo que impedía que vieras que lo que verdaderamente importa no es el barco, es la presencia del Dios que viaja contigo. Y si Dios está contigo en la tormenta, si Él ha prometido que llegarás, entonces ni el mar más profundo, ni el viento más fuerte, ni la noche más oscura podrán impedir tu destino. Hay promesas que solo se sostienen cuando el suelo desaparece. Hay palabras que solo cobran vida cuando todo lo visible se quiebra. Hay propósitos que solo se revelan cuando, aún sin dormir, te mantienes firme creyendo que el Dios que habló no miente. Así como Pablo, tú también puedes ser el que sostiene a otros en medio de la tormenta, aun si por dentro tiemblas. Aún si no tienes todas las respuestas, aun si la noche parece interminable, porque el que tiene una palabra de Dios, tiene un faro encendido por dentro que ninguna ola puede apagar. Y si esta es tu noche de naufragio, resiste, porque no terminarás hundido, no terminarás solo, no terminarás derrotado, llegarás. Aunque sea agarrado de tablas rotas, aunque sea aferrado a restos de lo que parecía perdido, tú llegarás, porque Dios lo ha dicho. David en la madrugada, cuando el insomnio es deseo de intimidad con Dios, hay noches que no están marcadas por una tragedia, por una pérdida o por un temor. Hay noches que no duelen, pero inquietan. Noches que no sangran, pero laten fuerte. Noches en que el alma, sin haber sido herida, simplemente no puede dormir. Y no por ansiedad ni por culpa, sino por un anhelo profundo que nace desde lo más íntimo del corazón. Esas son las noches donde la presencia de Dios se vuelve una necesidad más urgente que el mismo sueño. Esas son las noches donde la oración no es una obligación, sino una sed. Y fue en ese tipo de noches donde David, el salmista de Israel, se convirtió en un buscador incansable del rostro del Altísimo. David, desde su juventud, experimentó lo que era estar despierto mientras otros dormían. Primero como pastor, cuidando rebaños bajo el manto de estrellas, y luego como rey, velando por un pueblo que no siempre comprendía el peso de su corazón. Noches en que, a pesar de la victoria, él aún ansiaba más de Dios, más de su voz, más de su consuelo, más de su presencia. David no sufría insomnio por problemas circunstanciales. Sufría insomnio espiritual, una especie de desvelo sagrado en el que su alma no encontraba descanso en nada que no fuera el eterno. En la noche medito en ti. De madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Mis ojos se adelantaron a las vigilias para meditar en tus promesas.
Estas no eran palabras de un hombre angustiado, sino de un hombre sediento. David comprendía que la noche tiene una acústica distinta, que el silencio nocturno amplifica la voz de Dios, que la oscuridad no es obstáculo para el Espíritu Santo, sino telón para una revelación más profunda. Hay personas que solo buscan a Dios cuando hay una crisis. David lo buscaba cuando todo estaba bien, porque para él el alma no podía vivir de una visita eventual a la presencia de Dios. Necesitaba habitar allí, respirar allí, permanecer. Y por eso, mientras la ciudad dormía, mientras el trono reposaba, mientras los guardias velaban por su seguridad, David se levantaba no con espada, sino con arpa. No con estrategia, sino con alabanza. No con quejas, sino con canciones. En esas noches largas, donde el sueño no llega, muchos maldicen el insomnio. David lo convertía en incienso. En vez de luchar con el reloj, se abrazaba al Creador. En vez de quejarse de estar despierto, levantaba una melodía, porque entendía que hay momentos en los que el Espíritu llama sin hacer ruido. Y solo los que están atentos a ese susurro celestial pueden responder. Querido oyente, si hoy tu corazón está despierto, si esta noche no logras dormir, pero sientes una paz profunda, una sensación de que deberías estar hablando con Dios, no lo ignores. No apagues esa chispa. No le des la espalda a ese desvelo sagrado, porque puede que esta noche no sea una interrupción, sino una invitación. Una invitación a entrar en la intimidad que transforma, en la comunión que sana, en la presencia que llena. No necesitas palabras elocuentes. No necesitas una lista de peticiones. Solo necesitas un corazón dispuesto, un alma abierta, un silencio cargado de amor. Porque hay noches que son altar, madrugadas que son encuentros, horas oscuras que en realidad están llenas de luz. David escribió que su alma tenía sed de Dios como la tierra seca tiene sed de agua. Imagínate eso, una sed que no se apaga con sueño ni con reposo, una sed que solo se calma cuando Dios se manifiesta. Y si tú también estás sediento, si tú también estás despierto con hambre del cielo, entonces estás en el lugar correcto. Porque en esta noche el Dios de David también te está esperando, y quizá mientras todos duermen, mientras las luces se apagan, mientras el mundo guarda silencio, tu alma cante una canción que solo el cielo escuchará. Nehemías en vela. Cuando el insomnio es carga por la restauración, hay noches en que no puedes cerrar los ojos, porque el peso que llevas en el alma es más fuerte que el cansancio del cuerpo. Noches en que, aunque la cama esté preparada y el silencio lo envuelva todo, el corazón late con una inquietud que no se apaga. Hay insomnios que no vienen por ansiedad ni por problemas personales, sino por una carga espiritual que arde, un fuego sagrado que te consume por dentro, una urgencia que no es tuya, pero que te pertenece, una voz invisible que te susurra: ¿dónde están los que se levantarán por mi casa, por mi pueblo, por mi promesa? Esa fue la noche de Nehemías. Nehemías no era sacerdote, no era profeta, no era rey. Era copero, un servidor en la corte del imperio. Tenía seguridad, posición, un rol que muchos envidiarían. Pero su corazón no estaba conforme con la comodidad del palacio mientras Jerusalén seguía en ruinas. Su cuerpo vivía entre los lujos del rey, pero su alma vivía entre los escombros del templo destruido. Y cuando llegaron las noticias, cuando escuchó que los muros estaban derribados y las puertas quemadas, algo dentro de él se rompió. No podía simplemente decir «qué triste» y seguir su vida. No podía dormir como si no hubiese oído. No podía ignorar lo que ahora ardía en su pecho. Y en lugar de dormir, lloró, ayunó, oró y se quebrantó. Porque hay insomnios que son llamados.
Hay madrugadas que no se explican por causas humanas, sino por un mover divino que te empuja hacia algo mayor que tú. La oración de Nehemías en esa noche fue profunda, intercesora, humilde, cargada de memoria y de promesas. Se acordó de los pecados de su pueblo, pidió perdón como si fueran suyos y apeló al pacto eterno del Señor, porque quien no duerme por causa de una carga divina no busca soluciones inmediatas, busca dirección celestial. Y Dios no le dio solo consuelo, le dio estrategia, le dio permiso, le dio recursos, le dio una misión. Muchas veces queremos ver la restauración, pero no queremos velar por ella. Queremos que se levanten los muros, pero no queremos llorar por sus ruinas. Queremos respuestas públicas, pero sin sacrificios privados. Nehemías fue distinto. Él entendió que antes de construir con manos, hay que edificar en el espíritu, que antes de mover piedras, hay que mover el corazón de Dios en oración. Y eso es lo que hoy te quiero decir. Si estás sin dormir, si algo te duele profundamente, aunque no te afecta directamente, si el estado de tu familia, de tu iglesia, de tu ciudad te mantiene en vela, es porque Dios te está entregando una carga que no todos tienen la sensibilidad para recibir. Y si Dios te la confió, es porque te considera digno de llevarla. No apagues ese fuego, no llores solo por llorar. Ora, intercede, busca dirección, porque de esas noches de insomnio nacen los reformadores, los restauradores, los que cambian la historia. No necesitas un título, no necesitas una plataforma, solo necesitas tener un corazón dispuesto, como Nehemías, que lloró, sí, pero también se levantó, que oró, sí, pero también actuó. Dios abrió el camino para que el copero se convirtiera en constructor, para que el servidor del rey se volviera un restaurador de ciudades, para que el hombre que velaba en secreto se transformara en un líder público respaldado por el cielo. Y quizás tú, que no puedes dormir hoy, estás comenzando el mismo proceso. Quizás tu insomnio no sea tu debilidad, sino tu comisión. Quizás el llanto de esta madrugada sea la semilla de un avivamiento. Quizás las lágrimas silenciosas de tu oración estén regando los cimientos de algo que aún no ves, pero que pronto se levantará para la gloria de Dios. No desprecies tus noches de desvelo. No minimices tu carga. No huyas de tu quebranto. Porque en el cielo Dios no busca a los más fuertes ni a los más sabios. Busca a los que están despiertos cuando todos duermen. Y si tú eres uno de ellos, prepárate. Los muros se van a levantar y tú serás parte de esa restauración. Cuando el insomnio revela que fuiste escogido para algo más grande, has llegado hasta este punto. No estás aquí por un error del algoritmo, ni por aburrimiento, ni por casualidad. Estás aquí porque el cielo te atrajo, porque había algo escrito en el calendario eterno que decía que en esta noche específica tú ibas a encontrarte con una palabra que no solo consolaría tu alma, sino que activaría tu espíritu. Y ahora que estás aquí, después de haber atravesado las madrugadas de Jacob, los silencios de María, los naufragios de Pablo, las vigilias de David, los clamores de Nehemías y los susurros que el Espíritu dejó en cada palabra, no puedes irte igual. No puedes retroceder a la rutina como si nada hubiera pasado, porque algo cambió. Tú fuiste despertado por el cielo. No, este no fue un video cualquiera. Este fue un altar disfrazado de contenido, fue una carta divina leída en secreto por tu alma, fue una antorcha encendida en medio de tus noches más oscuras, fue una respuesta a preguntas que llevaban tiempo sin voz, fue un abrazo envuelto en palabra profética, fue una luz donde solo había pensamientos confusos, fue un espejo donde viste reflejado lo que sentías, pero no sabías cómo expresar. ¿Sabes lo que eso significa? Que ese insomnio que has venido
Cargando no es un fallo del cuerpo, ni un castigo, ni un problema médico sin explicación. Es un susurro insistente del Espíritu de Dios. Es una llamada al lugar secreto. Es la voz de aquel que prefiere hablarte cuando todos duermen porque sabe que solo ahí, en ese silencio sagrado, puedes escucharlo sin distracciones. Tu insomnio fue entrenamiento, fue altar, fue plataforma de propósito, fue escenario de revelación, fue tierra santa, aunque no lo sabías. Hoy, después de caminar estas palabras, el cielo te ha entregado un código espiritual, una llave, una comprensión que transforma. Ahora entiendes que hay gloria en la noche, que hay llamados escondidos entre suspiros, que hay unción entre lágrimas que nadie vio, que hay promesas que se gestan en horas donde el mundo calla, y que tú no estás perdiendo el sueño. Estás siendo gestado para una misión eterna, y ahora es tu turno, tu respuesta, tu momento. Este no es el final del video, es el comienzo de tu nuevo nivel espiritual. ¿Qué harás con esta palabra? ¿La guardarás como quien colecciona frases bonitas? ¿O la plantarás como quien siembra con lágrimas para luego cosechar con gozo? ¿La olvidarás mañana cuando te absorban las tareas del día? ¿O harás de ella un altar diario, una cita de madrugada, una llama que no se apaga? Declara hoy algo que marque tu historia, algo que el cielo celebre y el infierno tema. Algo que tu alma recuerde en cada noche que venga. Di con todo tu corazón: Señor, si me despiertas, aquí estaré. Si me llamas en la noche, no correré. Mas te buscaré, te honraré. Haré de mi insomnio una ofrenda viva. Escríbelo, grábatelo. Dilo en voz alta, que tus paredes lo escuchen, que los ángeles lo registren, que el enemigo sepa que tú no eres alguien que se rinde cuando no duerme, sino alguien que se activa cuando el cielo lo llama. Te invito, como acto público de fe, a escribir en los comentarios de este video la frase: Dios me habló en la noche y yo dije, aquí estoy. No como una simple frase más, sino como una declaración profética, como un testimonio que quedará escrito, como una bandera que dice: no huyo más, no me escondo, no duermo espiritualmente, estoy despierto, estoy presente, estoy listo. Esa frase será tu marca en este altar, será el eco de tu llamado, será la confirmación de que llegaste hasta el final y decidiste responder. Y sí, ¿todavía no estás suscrito a este canal? Quiero decirte con toda mi alma pastoral, hazlo ahora mismo. Porque este canal no es contenido, es altar, no es entretenimiento, es entrenamiento. Aquí se predica, se ora, se intercede, se enseña, se ministra. Aquí Dios habla, aquí la presencia de Dios toca, aquí hay palabra viva para los que están sedientos, y cuando te suscribes, no solo entras tú, abres puertas para otros. Porque el algoritmo de YouTube no entiende de unción, pero responde cuando tú interactúas. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una forma de decirle al sistema: esta palabra tiene que llegar a más personas, y tú puedes ser un instrumento para eso. Comparte este video, mándalo por WhatsApp, envíalo a tus grupos, públicalo en tus redes. Sé parte de esta generación de los que no duermen por ansiedad, sino por propósito, de los que velan no por angustia, sino por carga espiritual, de los que no están despiertos por culpa, sino porque fueron elegidos para interceder, para escribir, para orar, para consolar a otros, que también están llorando a las 3 de la madrugada sin entender por qué. Este video es un puente, y tú puedes ser quien lo extienda. Y ahora, quédate un poco más. Deja que esta música que suena sea un río de paz para tu alma. No corras, no apagues, cierra los ojos, respira. Haz silencio por dentro. Deja que el Espíritu Santo selle esta palabra como fuego en tu corazón. No digas nada, solo escucha, solo recibe, solo quédate. Porque aunque el video termine,
La presencia de Dios no se va. Recuerda esto, si Dios te despierta en la noche, es porque te ama lo suficiente como para buscarte cuando todos los demás duermen. Y ese amor es la mayor señal de que fuiste escogido para algo más grande. Dios viene a ti en la noche para restaurarte, Padre Santo. Dios de luz que no conoce sombra ni tiniebla. Hoy vengo ante ti con el alma despojada, con los ojos cansados, pero con el espíritu abierto. Estoy aquí, Señor, en esta madrugada que tú mismo has marcado con tu presencia. No hay más ruido, no hay más distracciones, todo cayó, todo cesó, y es aquí, en esta quietud donde nadie me ve, donde solo mis pensamientos me rodean, que me arrodillo espiritualmente ante ti, con el corazón desnudo, sin máscaras, sin excusas, sin barreras. Tú sabes, Dios mío, cuánto me ha costado. Tú sabes lo que escondo debajo de las cobijas. Sabes lo que no he dicho a nadie, lo que llevo arrastrando en el pecho noche tras noche. Tú lo sabes, porque nunca has dormido, porque cada lágrima que brota sin motivo, tú la ves, porque cada suspiro profundo que sale cuando todo está en silencio, tú lo escuchas, porque cada pensamiento oscuro que me sacude a las 3 de la mañana tú lo conoces, y aún así no me rechazas, no te alejas, no me juzgas, me esperas, paciente, fiel, tierno. Por eso hoy, Señor, te entrego todo. Te entrego mi insomnio como ofrenda. Te doy estas noches vacías para que tú las llenes. Te doy este corazón inquieto para que tú lo calmes. Te doy esta alma cansada para que tú la renueves. Te doy mis ojos abiertos que no consiguen dormir, para que tú los unjas con visión profética. Te doy mis pensamientos dispersos, para que tú los alinees con tu propósito eterno. Te doy mi mente para que se rinda ante ti, y mi cuerpo para que descanse solo cuando tú lo ordenes. Oh Dios, hazme entender que este insomnio no es castigo, es convocatoria, que esta vigilia no es consecuencia, es propósito, que esta angustia no es abandono, es preparación, porque tú no desperdicias las madrugadas, tú no juegas con el dolor de tus hijos, tú no permites noches en vano. Cada noche que no he dormido, cada vez que vi amanecer con los ojos abiertos, cada vez que el reloj marcó las 4:00 y mi corazón palpitaba más fuerte que el silencio, tú estabas allí. Y hoy, ahora, en esta oración, en este momento, necesito que vengas, no solo para calmarme, no solo para darme sueño, quiero que vengas a abrazarme como solo tú sabes hacerlo. Que vengas a morar en este cuarto, que tu presencia me envuelva como manto suave, que tu voz atraviese la pared del alma y me diga, estoy aquí, no temas más. Porque ya no quiero dormir sin ti, ya no quiero vivir sin ti, ya no quiero cargar solo este peso. Quiero que mi insomnio sea un altar y mi cuarto una habitación santa. Señor, sé que muchas veces no entendí, que murmuré en medio de la noche, que pregunté, ¿por qué no puedo dormir? ¿Dónde estás, Dios mío? Pero ahora lo entiendo, ahora lo veo. Era tu amor disfrazado de desvelo, era tu voz queriendo ser escuchada, era tu espíritu tratando de despertarme para algo mayor. Y ahora que lo sé, ya no quiero cerrar los ojos sin antes adorarte. Espíritu Santo, ven, llena este lugar, llena este cuerpo, llena esta alma. Echa fuera la angustia, la culpa, el miedo, el pasado que vuelve como sombras. Echa fuera todo lo que no viene de ti, y si vas a dejarme despierto, que sea para buscarte. Si vas a quitarme el sueño, que sea para llenarme de fuego. Si vas a inquietarme, que sea para formarme, porque ya no me quejaré, ya no pelearé contra la noche. Te la daré como se da una ofrenda, como se entrega un perfume, como se rinde una vida. Tú eres el Dios que ministró a Elías debajo del enebro, el que habló con Samuel en su cama, el que luchó con Jacob en Peniel,
el que despertó a Pedro con un ángel, el que descendió en sueños para advertir a José, el que visitó a Pablo en medio del naufragio. Y yo sé que ahora tú también has venido a mí. Cuando el insomnio se convierte en altar de transformación y mientras esta noche avanza, mientras el reloj marca las horas que para otros son de descanso, pero para mí son de clamor, yo levanto mi alma como un cántaro vacío y te pido, Señor, que me llenes con tu presencia. No con respuestas rápidas, no con promesas humanas, no con consuelos momentáneos. Llena mi interior con tu verdad eterna. Restaura mis partes quebradas. Ilumina mis pensamientos dispersos. Reconstruye los muros que mi alma ya no pudo sostener. Tú sabes, Dios mío, cuántas veces dije, ya no puedo más. Cuántas veces me escondí debajo de la sábana esperando que el dolor se fuera. ¿Cuántas veces busqué refugio en pantallas, en distracciones, en ruidos que callaran mis pensamientos? Pero esta noche renuncio a todo eso. Esta noche te entrego mi insomnio como sacrificio vivo. Te lo doy, Señor, sin condiciones. Si quieres usarme, úsame. Si quieres hablarme, habla. Si quieres formarme, rompe lo que haga falta, pero quédate. No me dejes solo, Padre, no me dejes igual. Sé que hay otros orando conmigo en este momento. Sé que hay almas al otro lado de esta pantalla que también están despiertas. Mujeres con el corazón hecho trizas. Hombres que no han podido llorar en público, pero que se quiebran en secreto. Jóvenes que sienten que nadie los comprende. Madres que llevan el peso de toda una familia. Padres que se sienten fracasados, personas que sonríen de día y se desploman en la madrugada. Y por ellos también oro, Señor, por cada alma insomne que ha llegado hasta aquí buscando un respiro, una señal, una mano que los toque sin juzgar. Te pido por cada uno de ellos, que sientan ahora mismo tu abrazo invisible. Que entiendan que tú los miras con ternura, que conoces su historia completa y aún así los llamas por su nombre. Señor, ministra ahora el corazón cansado, reanima al alma que ya no cree, fortalece al que pensó en rendirse, levanta al que cayó y pensó que no podía volver, sana las heridas que el tiempo no ha curado. Habla donde ya no quedan palabras, respira vida donde solo hay angustia, ilumina donde solo hay confusión, porque solo tú, Señor, puedes convertir una noche de dolor en una noche de gloria. Hoy declaro, con la autoridad que me da tu palabra, en que este insomnio no será el final, será el comienzo, que esta noche sin dormir marcará un antes y un después. Que esta vigilia no será recordada por la angustia, sino por la presencia. Que a partir de hoy, cada vez que mis ojos no puedan cerrarse, yo levantaré mi alma como bandera y declararé: aquí estoy, Señor. Háblame, úngeme, lléname. Te entrego mis horas de insomnio, te entrego mis lágrimas, te entrego mis miedos, te entrego mis pensamientos más profundos, te entrego lo que no sé cómo explicar, lo que no he podido sanar solo, te entrego mis noches, mis silencios, mis respiraciones entrecortadas, te entrego todo, porque sé que solo en tus manos mi desvelo tiene propósito. Dios, transforma este lugar. Que esta habitación sea habitación de encuentro, que esta cama se vuelva altar, que esta noche se vuelva cita, que esta vigilia se vuelva revelación, que esta oscuridad sea iluminada por tu gloria, que este cuerpo que no duerme sea morada de tu espíritu, que esta mente inquieta se convierta en instrumento profético y que esta alma vulnerable sea vestida de propósito eterno. Cuando amanece después del insomnio, y Dios aún permanece y ahora, Señor, mientras esta oración se va acercando a su final, mientras el silencio sigue reinando y mis ojos continúan abiertos, no por angustia, sino por reverencia, quiero agradecerte.
Agradecerte por no dejarme en la oscuridad. Agradecerte por venir cuando todos se han ido. Agradecerte por permanecer cuando yo ya no podía sostenerme. Agradecerte porque incluso cuando no entendía, tú ya estabas obrando en mí. Gracias por cada noche en que no dormí, pero maduré. Por cada madrugada en que lloré, pero fuiste mi consuelo. Por cada vigilia en que pensé rendirme, pero tu gracia me sostuvo. Gracias por enseñarme que detrás del insomnio hay una escuela celestial, donde se forman los guerreros, los adoradores, los intercesores, los hijos que no huyen del quebranto, sino que lo convierten en clamor. Gracias por cada palabra que me hablaste a través de este video, por cada historia bíblica que ahora arde en mi interior, por cada promesa que despertó esperanza, por cada frase que sentí como si me la hubiera susurrado personalmente. Señor, nunca más volveré a ver mis noches como castigo. A partir de hoy, cada noche sin dormir será un pacto, cada lágrima será siembra, cada desvelo una invitación. Y si algún día me olvido, si alguna vez la desesperación vuelve a tocar mi puerta, hazme recordar esta oración. Hazme volver a este altar. Hazme regresar a esta palabra. Que yo nunca más cierre los ojos sin haber buscado tu rostro. Que no me duerma sin haberte dicho, gracias por estar aquí. Que no permita que el cansancio gane la batalla contra la fe. Te pido que selles este momento, que lo guardes como memorial en el cielo, que lo uses para activar lo que había estado dormido dentro de mí, que cada noche que venga sea distinta, que traiga revelación, dirección, consuelo, milagros, que la próxima vez que no pueda dormir, no me frustre, sino que me incline ante ti y diga, aquí estoy, Señor. Sé que esta noche también será santa, y mientras la música aún suena, mientras mi alma se aquieta, mientras mis pensamientos comienzan a descansar en ti, solo quiero quedarme en silencio, respirar tu presencia, sentir tu paz, saber que estás aquí y descansar, no porque el problema se haya ido, sino porque tú me has prometido que nunca me dejarás. Gracias por visitarme, por sanarme, por responderme. Gracias por convertir mi insomnio en un altar. Gracias porque ahora sé que tú me hablas cuando nadie más lo hace. En el nombre de Jesús, el que también veló, el que también lloró, el que también venció en la noche. Amén. Cuando Dios te responde en noches de insomnio, algo se activa para siempre en tu interior hoy. El cielo ha bajado hasta ti en una hora que otros llaman desvelo, pero que para ti se ha convertido en santuario. Esta no fue una noche más. Esta fue la noche en la que el Creador del universo inclinó su oído a tu habitación, donde las paredes de tu cuarto se transformaron en altar, donde tus suspiros solitarios fueron recogidos por ángeles, y tu insomnio, tan incomprendido por otros, fue la clave que abrió un portal espiritual para un encuentro con el Dios vivo. Porque el Dios que te trajo hasta aquí no lo hizo para entretenerte, ni para llenar un espacio vacío de tiempo. Él te convocó, Él te despertó, Él te llamó por tu nombre en medio de la noche, y tú respondiste. Por eso hoy sobre ti se ha derramado una unción especial, la de aquellos que entienden que las horas más oscuras no son para desesperar, sino para adorar, interceder, clamar y recibir revelación. Esta noche Dios te ha enseñado a orar no desde la desesperación, sino desde la identidad, a clamar no como mendigo, sino como hijo, a hablar no desde el miedo, sino desde la autoridad. Él ha transformado tu visión de la noche. Ya no verás el insomnio como una carga, sino como una cita divina recurrente donde Dios se encuentra con los que no pueden más, con los que no fingen, con los que simplemente se rinden al Espíritu,
cuando todo calla. Y ahora que has aprendido a orar en la oscuridad, no vuelvas a callar cuando llegue la luz. No olvides lo que Dios te habló cuando estabas solo, porque las oraciones nacidas en noches de insomnio tienen un peso especial. Son oraciones que no fueron ensayadas, fueron paridas entre lágrimas. Son clamores que nacieron entre suspiros, y esas oraciones mueven el cielo. Levántate entonces como un vigilante del reino, como uno de esos que Dios despierta mientras el mundo duerme, como uno de esos cuyos ojos están abiertos no por ansiedad, sino por asignación divina. Ora en la noche como quien conoce al Dios que habla en susurros, y vive cada día como quien ha sido marcado en lo secreto para impactar lo visible. Que tus palabras no sean más murmullo, sino fuego. Que tu alma no esté más dormida, sino alerta. Que tus noches ya no te desesperen, sino que te preparen, porque ahora lo sabes. Si Dios permite tu insomnio, es porque está preparando un milagro, un ministerio o una misión. Nos encontraremos nuevamente en la próxima madrugada sagrada, en la siguiente cita con el Espíritu Santo cuando Él vuelva a visitarte en el silencio de la noche, para seguir formándote, guiándote, consolándote y activando en ti los secretos del cielo que cambian la tierra. Hasta pronto, guerrero del reino, con los ojos abiertos al Espíritu, el corazón ardiendo, en oración, y los oídos atentos al Dios que siempre responde en la noche.